5 minutos o 10 con tráfico por Boulevard de las Américas también, pero como a media cuadra dentro de… Pero ya les indicaré el domicilio, nada más se concrete bien todo y entonces ya les confirmo domicilio, les doy la ubicación para que podamos llegar allá. Entonces, después de 5 años de estar aquí, nos vamos a mover allá adelante, o abajo, como lo queramos ver. Pero creemos que para bien y para gloria de Dios. Así que es lo primero, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta. Yo esperaría que quienes nos conocen puedan seguirse congregando con nosotros, aunque sea a esa distancia. No es muy lejos, son, digo, 5 minutos más, o menos para algunos que viven por aquel lado. ¿Sí? Bueno, vamos hoy a continuar en la segunda carta a los tesalonicenses. La semana pasada terminamos ya la primera carta y hoy continuamos con la segunda carta. La semana pasada le decía a Ramón, ya acabamos hoy. Y dice, ¿y qué sigue? Pues la segunda. Ya saben cómo nosotros en Calvary vamos libro por libro o carta por carta, versículo por versículo, conociendo el consejo de Dios. Así que no hay como que no se van a sorprender del día siguiente que vengan, porque a menos que se anuncie, va a ser los mensajes secuenciales a lo que estamos leyendo. Segunda carta a los tesalonicenses, vamos a leer el primer capítulo, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Así que dice de esta manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, te doy gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, los que están a la distancia también atentos a tu palabra, Señor, y te ruego nos dejes en el corazón aquella instrucción que tú quieras el día de hoy para cada uno de nosotros. Señor, te ruego que me des sabiduría para poder manifestar tu voluntad, tu verdad este día, Señor, y Señor, que todos podamos ser edificados a través de tu Espíritu Santo. Padre, guíanos, guíame y llénanos de ti, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿cómo empezamos esta carta? La primera carta a los tesalonicenses fue escrita a principios de los 50 de esta era, ¿sí? Al parecer era la segunda carta que escribía Pablo, esta es la tercera. Y parece que no fue mucho tiempo después de que se escribió aquella primera. Los temas principales son los mismos,
nada más que ahora en 3 capítulos, como que un poco más resumido, pero está haciendo énfasis en lo que la iglesia necesita, no solamente en Tesalónica, en todas las iglesias que hay. ¿Recuerdan la instrucción última que Pablo le da a los tesalonicenses? En el versículo 27 del capítulo anterior, del capítulo 5 de la primera carta, dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los ¿qué? Santos hermanos. ¿Sí? Entonces es para nosotros, obviamente, también la primera carta y la segunda carta también. Claro que Pablo estaba observando, bueno, más bien le hicieron saber de temas específicos que estaban sucediendo en Tesalónica, que no eran tan graves como los de otras iglesias. Por ejemplo, ¿cuál podríamos poner de ejemplo? Primera de Corintios, los Corintios, en Corintio, perdón. Ahí estaba difícil, más difícil la situación. Estaban permitiendo pecado dentro de la iglesia, estaban permitiendo adulterio, estaban permitiendo fornicación, estaban peleando a ver de quién era cada quien, si le iban, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si se inclinaban hacia Apolos, hacia Pablo, o si eran de Pedro. Dice: ninguno de nosotros, dice Pablo, ninguno de nosotros pagó por ustedes, ninguno de nosotros derramó sangre por ustedes. Entonces, había problemas también aquí, sí, eran menos graves, sí, pero en todas las iglesias hay situaciones inconvenientes, y aquí Pablo les está nuevamente escribiendo, pero lo curioso, lo bonito es que lo escribe de la misma manera que en la primera carta. No es directamente acortar algo que está sucediendo, porque al parecer Pablo dice: necesitan más instrucción. Recuerdan que también en el capítulo 4 o tercero o cuarto, no me acuerdo de la primera carta exactamente, no me acuerdo del versículo, que dice: te estoy ansioso por ir a completar lo que les falta de la instrucción en Cristo. ¿Sí? Quiero ir ya, pero por lo mismo mandé a Timoteo, por lo menos, ¿no? Mando esta carta para que se den cuenta ustedes qué es lo que tienen que hacer. Y en esta carta lo que vamos a ver es que de nuevo Pablo reconoce la labor de los tesalonicenses, de que creyeron y están siendo fieles al mensaje de salvación. Y también que pongan atención en los tiempos. Dicen: nadie sabe cuándo va a regresar el Señor, así que tengan cuidado, porque van a haber nuevamente, como lo diría Judas, espíritus engañadores, ¿no? Porque en el capítulo 2 habla acerca de precisamente la manifestación, dice, del hombre de pecado, del anticristo y de todo lo que va a suceder en aquellos tiempos. Pero les recuerda que ellos ya han sido salvos en el Señor, ya los ha rescatado el Señor, ya los ha perdonado. Y en el tercer capítulo nuevamente en lo que se deben enfocar, como sucedió también en el capítulo 5 de la primera carta. ¿Recuerdan esas instrucciones? Los vamos a estar viendo todo, porque una carta apoya a la otra. Les digo, está solamente reafirmando temas, tanto así que para que no haya duda el día de hoy, ¿no? Se llama de esta manera. Y el tema de la carta es, ¿no me lo recuerdas? Es que no me traje mi tabletita. Recuerda, dice. El Señor Jesús, ¿qué va a hacer? Regresa. La primera era esperando a Jesucristo. Y esta es, recuerda, acuérdate. La base de nuestra fe es el regreso de Jesucristo. Tal vez no lo veamos regresar, lleguemos primero a aquella cita divina que tenemos, pero tal vez sí. Gloria a Dios, yo quisiera verlo, pero lo que sí no me quiero perder es estar con Él eternamente. O sea, eso sí, ya me toque o no me toque verlo, regresar con poder, con fuego, con sus ángeles, que todos seamos arrebatados los cristianos, que seamos arrebatados y lleguemos a estar con Él. Eso quisiera verlo, pero si no lo puedo ver, sé que voy a venir con Él también. Dice: va a venir con todos sus santos. Entonces nosotros también vamos a estar ahí, pero ya sea acá o ya sea allá, pero vamos a llegar a estar en el cielo con el Señor. Eso lo dice también la primera carta. Entonces nuestra base de fe
es que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, nos dio vida eterna, resucitó con poder y Él nos ha dispuesto para habitar eternamente con Él. Él regresa por su iglesia, es su iglesia, ¿sí? Y eso queda muy claro desde los primeros versículos, ya ahora sí comenzando en esta carta. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Recuerdan? Silvano es ¿quién? Ya lo que sabemos, Silas. Sí, Silvano y Timoteo, este grupo que se formó después de aquella división que hubo entre Pablo y Bernabé por el conflicto de llevar al sobrino de Bernabé, que era Juan Marcos, y que a final de cuentas Dios dice, bueno, pues hago dos equipos, ¿no? O sea, no quieren ir en un solo, pues se van dos equipos, y Bernabé y Juan Marcos se van a evangelizar por un lado, y Pablo y Silas, y en este caso Timoteo, que también lo tuvo por fiel, muy fiel, y de su mismo corazón a Pablo, se van a hacer evangelizar a otro lugar, ¿sí? Entonces Dios no desperdicia nada, y menos en sus hijos. Siempre todo es para bien, para todo lo que hace, ¿sí? Lo transforma para su gloria. Entonces son Pablo, Silvano y Timoteo, y les dice a la iglesia de los tesalonicenses: en Dios, Padre nuestro, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y al final Pablo dice en esta carta, dice, así como en las salutaciones yo aseguro que yo soy el que está escribiendo, Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hace de esta manera. Claro que era un formato que se utilizaba y demás, pero él lo que hace énfasis es a la iglesia de Dios. O sea, no es la iglesia del anciano, en ese tiempo el anciano, el pastor, el obispo, ¿sí? No es la iglesia de los hermanos, es la iglesia de Dios, ¿sí? En el Señor Jesucristo, y en el Señor Jesucristo. Es la iglesia de Él, y esto es lo que garantiza que realmente su iglesia pueda apreciarse, tenerse y apreciarse la gracia y la paz que Él mismo da, ¿no? Gracia, obviamente sí, gracia y paz a vosotros, que se encuentren bien, que estén tranquilos y demás, en un mundo conflictivo completamente, y sobre todo en esos tiempos. Vamos a ir leyendo, dice, están aguantando bien, están soportando bien, la tribulación está encima de ustedes, la persecución está contra ustedes. ¿Cuáles son nuestras tribulaciones y persecuciones? Cada uno las sabe, cada uno las sabe. Las enfermedades, los accidentes, el COVID, que me va a dar en donde quiera que esté, y saben que no me burlo, soy médico y lo estoy viendo casi todos los días. ¿Sí? En uno u otro paciente, en esta semana tuve que mandar 2 personas ya mayores al hospital. No sé si eran positivos, pero eran personas ya mayores, y en estos tiempos también es la influenza y son las gripas estacionales y todo lo que viene con el tiempo, con los cambios de clima, ¿no? Pero tuve que mandar a 2 personas también. Y les digo, no lo menosprecio, al contrario, lo reconozco. El problema lo reconocemos, trabajamos 2 donde mismo, ¿sí? Y lo vemos a diario y es serio, y es necesario estar atentos, pero final de cuentas el Señor tiene el control en todo momento, y ningún medicamento es más poderoso que Dios, ni solamente que nosotros como hijos de Dios debemos recordar: somos de Él, Él nos compró, Él tiene el tiempo, nuestro tiempo en sus manos, ¿sí? Y si acaso ojo con la palabra, nos permitiera padecer la misma enfermedad, un propósito en nuestra vida tendría también, ¿sí? Un propósito tiene para nosotros a través de cualquier circunstancia. Pero somos de Él, somos del Señor, y esa gracia y esa paz que viene, recuerdan, la paz que sobrepasa todo entendimiento, pues es la única que Dios puede dar. El único que la puede dar es Dios, no hay nada más. Por lo mismo es recordar quiénes somos en Él, qué identidad tenemos, somos hijos de Dios, ¿sí? Y Él es el que nos debe dar la identidad. Entonces continuamos. En el versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Si hace este reconocimiento, les digo, más adelante se ve por qué es el reconocimiento.
El reconocimiento entre nosotros, el reconocimiento de estar aquí el día de hoy, bueno, a los que están a la distancia también es el que estén viendo, ya sea este u otro este servicio, que quieran estar de alguna manera recibiendo la palabra de Dios porque están en riesgo, porque están temerosos aún, es reconocer la obra de Dios en nosotros, porque la gran mayoría de las personas ahorita, y sin temor lo digo, pues se están apartando. ¿Sí? Se están apartando. No es que tengan temor de contagiarse, es que salen a todos lados, menos a la iglesia. Es la verdad. ¿Sí? Y si de por sí muchos, tristemente muchos de ellos eran de los que ayer platicamos en el discipulado, ¿no? Nos ponemos el traje, por no decir el disfraz cristiano, el domingo en la mañana nos lo quitamos en la noche y el lunes volvemos a hacer como sin traje cristiano, peor apartándose, ¿no? Obvio, hay muchos que son creyentes genuinos, pero que están enfriándose. Y ahí es donde nosotros debemos de actuar en oración, primero que nada, por ellos, por aquellos que Dios ponga en nuestra mente, ¿sí? En oración por ellos, y una llamadita nunca caería mal a nadie. Oye, ¿cómo estás? No he sabido de ti, te saliste del discipulado, ya no supimos de ti. ¿Qué pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo orar por ti? Todos tenemos algo por qué orar. Pero cuando aquí, por ejemplo, decimos, el que tenga alguna necesidad de oración pase aquí al final, por lo general me dejan sin trabajo, casi nunca pasa. ¿Sí? Pasen. Y si no, mándenme el mensajito. Ore por mí, por esto. Porque a veces no queremos como que evidenciarnos que sí estamos pasando por algo. Todos estamos pasando por alguna situación. Todos. Ya sea propia o mental, hasta alguna situación física real, material o cualquiera, pero estamos todos pasando por alguna situación. Hay que orar unos por otros y reconocernos también. Les digo este es un paso importante para muchos cristianos. A veces no lo vemos así porque, bueno, yo no me he dejado de congregar, he estado ahí y demás, nada más aquellos meses que se cerró la iglesia realmente. No, realmente es de reconocer, porque es un paso de valor y de confianza hacia Dios el estar aquí sentados. Obviamente que tenemos que ser precavidos en todo momento, pero es algo de reconocer que estamos creciendo en la fe en el Señor, porque sabemos que Él tiene el control de todo. Sabemos que Él es el único que puede sostener a sus hijos. Entonces, Él está haciendo su obra en la iglesia, ¿sí? Y esta misma obra la manifiesta de esta manera en el creyente. El versículo 4, tanto que nosotros mismos, dice, nos gloriamos de vosotros, nosotros de ustedes, dice Pablo, en las iglesias de Dios. Yo les cuento aquí en las iglesias que se han plantado en Corinto, sí, Corinto, en toda esa zona de Asia, de lo que está pasando en Tesalónica. ¿Sí? En Macedonia, en Acaya, que dice, no tenemos ni necesidad de ir, les dice en la primera carta, porque ustedes están transmitiendo fielmente el mensaje. ¿De quién estamos dando testimonio el día de hoy? De los médicos incansables. Si es verdad que están haciendo, y nosotros no estamos en línea, bueno, yo no estoy en el hospital directamente, pero los médicos que están ahí, sí es cierto, están batallando mucho, están trabajando mucho, están en riesgo todo el tiempo, pero realmente, si hay que debemos dar testimonio como hijos de Dios, es de Cristo, de Dios mismo, del que hace la obra y sostiene su iglesia, porque al final de cuentas, sí, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder qué? Su alma. La obra de Dios es la que tenemos que ver. Entonces, se nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Dice, qué bonito, son bien pacientes y tienen mucha fe. ¿Por qué habla de la paciencia y fe? Dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y te digo,
pon, en vez de esas tribulaciones genéricas o persecuciones, tu situación específica ahí, como cristiano. ¿Lo estamos realmente soportando? Porque recuerda esto, soportarlo en paciencia y en fe es lo que muestra de verdad en quién creemos, ¿sí? Sabemos y lo recitamos de memoria, ¿no? Porque aquí cada semana se los digo, todas las cosas sirven a bien a los que aman a Dios. La condicionante es a los que aman a Dios, y no voy a terminar, nunca me voy a cansar de decirlo. Hay que amar a Dios para entender que entonces las cosas sirven a bien. Si no lo amamos, podemos recitarlo como sea, pero si no manifestamos esa fe que se muestra, que muestra realmente el amor, no es decir amo a Dios, es vivir de acuerdo a esa fe, lo que manifiesta el amor a Dios. El atender la necesidad de mis hermanos, orar por mis hermanos, prestarme tal vez no dirían el dicho, no son santos de mi devoción, pero yo estoy ahí porque Dios me dice, esto es bueno y esto es justo y estas son las obras que quiero que hagas, porque ya sabemos, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras, ¿sí? Eso es la diferencia. A veces no la entendemos, pero no somos salvos por obras, pero sí para obras. Entonces, estas son las cosas que quiero que estés, ¿sí? Así que nuevamente podemos cambiar ahí esto de vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, a las que hacemos frente. Obviamente orando a Dios, ahora obviamente esperando que Él intervenga, obviamente entendiendo que los tiempos de Dios son perfectos y hasta ahorita en este momento, es que 28, 29, ¿verdad? 29 de noviembre, y son, si alcanzo a ver bien, si está bien el reloj, no funcionó, ¿verdad? 11:36, las 11:36, Dios no ha llegado tarde hasta este momento. Ni un solo día, ni en una sola ocasión. Jamás ha llegado tarde y jamás ha dejado a sus hijos desamparados, jamás, hasta el día de hoy. Ese es un hecho. Pero ¿cómo se ve nuestra fe en ese sentido? También Pablo, si recuerdan la primera carta, dice al inicio, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el motor del cristiano, Jesucristo, su obra y su regreso. Recuerda, Él pagó por ti, Él pagó por mí, Él derramó su sangre, ¿sí? Dice, Pablo lo recordó muy claro en el libro de los Hechos, ¿no? Dice, Él con su propia sangre, dice, los pagó. Él los compró, Él compró esa iglesia. Y saben que les está reconociendo algo, pero no que ellos fueran como casi los super cristianos inamovibles, sino al contrario, por algo les está escribiendo. Sí, les está escribiendo porque necesitan recordar, como nosotros necesitamos recordar, que Dios ahí está, que Dios no cambia, que Dios siempre va a estar a nuestro lado, que Jesucristo dijo hasta el fin del mundo, no dijo si te quitas, me quito, si te paras, yo les digo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Obviamente, que cómo se ve nuestro caminar con el Señor, ¿no? Pero después de que les recuerda lo que está sucediendo, también les dice, ustedes sigan soportando, porque a final de cuentas el juicio viene, Dios es justo. Y muchos, lo recuerdo desde hace muchos años, ¿no? Cuando decimos que Dios es justo y fiel y lo oramos y demás, pero a veces no entendemos el sentido de justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la que más debería temer cualquier ser humano, porque nada va a transgredir lo que Él haya definido para hacer justicia. Entonces Él dijo, solo a través de Jesucristo. ¿Cómo se va a llegar a Dios? Solo a través de Jesucristo.
por más buenos que seamos, por más bien que nos veamos, por mejores cosas que hagamos, por nada puede transgredir ese único requisito solo a través de Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Reconociéndole como Señor, recordando que es nuestro Salvador, recordando que Él murió por nosotros y resucitó, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Dice, esto es demostración, el versículo 5, nuevamente segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, esto es demostración del justo juicio de Dios, que dice, lo que nos está pasando, no, dice, para que seáis tenidos por dignos dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Primero, les recuerda nuevamente esto, para que seáis tenidos por dignos, por merecedores del reino de Dios por el que están padeciendo ahora ustedes. Pero Pedro, cuando llegamos a la primera carta de Pedro, Pedro nos recuerda, nada más, si estás haciendo algo malo, dice, no digas que estás sufriendo por ser cristiano, estás sufriendo porque estás haciendo las cosas mal, ¿sí? Que dice que nadie sufra, que nadie padezca por ser ladrón, homicida o mentiroso, por ser entrometido o meterse en lo ajeno. Les dice así Pedro, ¿recuerdan? ¿Sí? Sino que si padecen por ser cristianos, glorifiquen a Dios, dice, porque realmente el Espíritu de Dios está en ustedes. Ese es el punto importante, ¿sí? Entonces aquí dice, si van a ser tenidos por dignos del reino de Dios, ya están, ya son salvos, ya los ha rescatado el Señor, ya están con Él. Pero por lo mismo vienen muchos padecimientos y son pruebas. Y recuerdan también que dice Pedro en el primer capítulo de su primera carta, ¿sí? Que las pruebas, que nuestra fe se prueba como el fuego. Entonces tienen un sentido divino también en nosotros las pruebas, y es que demos alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado el Señor Jesús. Amén. Así es. Entonces, esto es lo que les dice Pablo, Dios a través de Pablo, ¿sí? Que esto es una demostración del justo juicio de Dios, porque en el versículo 6 ya comienza a manifestarles qué es lo que va a pasar. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes. Dice, a los que os atribulan como cristianos. Otra vez, la diferencia la hace el ser creyente o no ser creyente, ¿sí? Ser creyente o no, porque a veces nos pasamos diciendo el versículo a todo mundo, o sea, ni siquiera sabemos que son creyentes o peor, sabemos que no son creyentes y, sí, qué bueno, gracias, no lo van a entender. Recuerda, ellos necesitan el Evangelio, ¿sí? Para creer, ellos necesitan la verdad de que Jesucristo pagó por ellos también, pero ellos no van a entrar al reino de los cielos si ellos no se arrepienten, ¿sí? Para nosotros es el resto de la Biblia, porque son instrucciones para los creyentes, que los demás, muchos los van a tirar, como dice 1 Corintios, de a locos a los creyentes, ¿sí? Para los incrédulos va a ser locura lo que digamos, los consejos que le demos, y cómo poner la otra mejilla, ¿verdad? Ni nosotros la queremos poner, pero cómo poner la otra mejilla, ¿no? ¿Cómo pagar bien con bien el mal, ¿no? Y cosas así, no, pues que ustedes son bien dejados. Cuando sabemos que no, más bien si dejamos las cosas en manos del Señor, que es diferente, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, dice otra vez, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan, no nosotros. Ojo, no pagar nosotros con tribulación. Estamos hablando del justo juicio de Dios. Y les está dando consolación a los creyentes, dice en el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, ¿con quién? Con nosotros, dice Pablo. Pero con ellos, acercarse a ellos nada más y descansar, no, dice Pablo, no. Con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando estemos con Él. Recuerdan que vimos
acerca de la victoria que tiene el creyente. Y lo vimos muy claramente, ¿no?, en la Biblia. ¿Cuál es esa victoria? La vida eterna. Y a veces pensamos que son los logros que se dan aquí en esta vida. Bueno, esas son victorias de Jesucristo. Dice que nuestra victoria está en Jesucristo, pero está en la eternidad, está en la vida eterna. ¿Sí? Entonces dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo, descanso, que por fin puedan dejar todas aquellas cargas que han venido trayendo encima desde mucho tiempo atrás, que debimos haberlas dejado en el Señor desde que lo conocemos, porque Él dijo: traigan a mí todas sus cargas, yo los haré descansar. Y entonces dice: va a suceder esto cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles, con los ángeles de su poder. Pero ¿qué más va a pasar ahí en ese momento? Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no conocieron a Dios, no aquellos a los que no se les habló y que no supieron quién era Jesús. No, que no conocieron es que no reconocieron a Dios. La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas, no querían que se vieran, ¿sí? No queríamos que se vieran. Pero Jesús ahí mismo, y también lo recordamos constantemente, dijo: yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. O sea, la luz vino a alumbrar, a que nosotros nos viéramos que era todo aquello que te llevábamos cargando, y quitarlo de nosotros, ¿no? Y poder enfocarnos en el Señor y decir: perdóname, Dios, perdóname, Jesús, intercede por mí. Y no lo hicimos en su momento, pero lo hemos hecho porque Él ha tenido misericordia de nosotros y ha seguido buscándonos, y nosotros respondimos al llamado. Pero aquí dice que va a haber una retribución para los que no conocieron a Dios, no le reconocieron como Dios. Dice: ni obedecen al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es esto? La semana pasada hablé un poquito acerca de eso. Es que este primo mío anda perdidísimo, mal. Otra vez golpea a su mujer, otra vez anda tomando, otra vez. Lo bueno es que un día yo lo vi cuando recibió al Señor en su corazón. ¿En serio? Y la verdad es que la mayoría de las veces queremos vivir de acuerdo a lo que sentimos y no de acuerdo a lo que la realidad nos muestra. Y eso es triste, porque tal vez nada más nos estamos haciendo falsas ideas y no vemos la realidad del Señor. Dice aquí otra vez: para los que no le reconocieron, para los que no conocieron a Dios y los que no andan en obediencia en el Evangelio. ¿Por qué sucede eso? Dicen: ayer tratamos el tema, ¿no? Entonces, ¿se pierde la salvación? No, si se tiene la salvación, tú no la puedes perder, pero el tema es que esté la salvación. Porque dijo Jesús, y ese es un dicho muy fuerte de Jesús, tenemos que tenerlo presente todo el tiempo. Por sus frutos, ¿qué va a suceder? Los conoceréis. No dijo los conoceré, porque muchas veces creemos que dijo los conoceré. No, Él conoce el corazón del hombre. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es importante y es necesario. Porque dice Pablo lo dice muchas veces, Juan, Pedro, que si vemos a algún hermano que no está caminando correctamente, vayamos, nos acerquemos y le digamos, lo exhortemos, que dice: el amor cubrirá ¿cuántos pecados? Multitud de pecados. Pero no porque los pueda perdonar, sino porque este amor del hermano que se acerca interesadamente a reconciliar a su hermano con el Señor,
porque nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y recuerden, cuando hablamos de reconciliación, ¿quiénes lo han tomado en tema de solamente reconciliarse unos y otros? Y una iglesia que se porta muy bien entre ellos, pero que realmente no hay una comunión con Dios. No, reconciliar al ser humano con Dios. Y ya de ahí la reconciliación se da entre los hermanos, entre las familias. ¿Sí? Entonces, es de reconciliar a esa persona. Eso es la base de la consejería, reconciliar aquel que tiene problemas, aquel que se ha apartado, se ha enfriado con el Señor, con Dios. Porque eso es lo que va a hacer un cambio en su vida. No es que se porte bien en la casa, es que ya no grite, ya no haga esto. No, eso viene como consecuencia de la reconciliación de un ser humano, hombre o mujer, con el Señor. El Espíritu Santo comienza a dirigir sus acciones, sus pensamientos, todo lo que es Él, y la transformación se da. De otra manera, solamente como los niños, no hagas esto, no hagas aquello, hasta que se queman, te dije. Entonces, ya entendieron. No, eso es repetición solamente. Un cambio, una transformación del corazón viene precisamente por la obra de Dios que se está dando en el creyente. Aquí dice otra vez que va a haber retribución para los que no conocieron o reconocieron o no quisieron, o sea, tener nada con el Señor. Dice, y esta es la condenación, ¿sí? Que lo rechazaron, dice que me rechazaron, que rechazaron al Hijo de Dios, ¿sí? Y los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús también lo dijo, ¿no? Este es el necio y este es el prudente. El necio, el prudente viene a buscar a Jesús, escucha el consejo de Jesús y ¿qué sucede? Lo hace. Pero ¿qué pasa con el necio? Busca a Jesús, escucha el consejo y dice, sí, no, no me conviene, exactamente, y no lo hace. Pero todo fuera como eso, pues lo haces o no lo haces. El punto es que eres creyente o no eres creyente, porque eres creyente, recuerda, el creyente dice, Jesús es mi Señor. Y en el sentido real y fuerte de la Biblia, el Señor Él es mi amo. Nosotros decimos, es nuestro Padre, nuestro Dios, y eso es también lo que es, pero Él es mi amo. Él dice que tengo que hacer yo. Él define mi vida, no yo le digo, bueno, Señor, como algunas veces escuché y dije, qué bárbaro. Tú formula tus planes y dile, Señor, bendíceme esto. Ok. Y luego volteamos a los años y decimos, wow, todo lo que están haciendo. Sí, porque el ser humano puede hacer muchas cosas solo. El hombre rico había hecho muchas cosas solo. ¿Se acuerdan del joven rico que se acercó a Jesús? Había hecho muchas cosas por él mismo. ¿Y qué sucedió? No quiso dejar nada de eso por Jesús. ¿Qué tengo que hacer para, ya sabes, comprar la vida eterna? Realmente es lo que quiso decir, ¿no? ¿A quién le pago para que oren por mí? ¿A quién le pago para que me des ese favor? No, es que no es así. Tienes que ir a dejar todo lo que tienes. O sea, tienes que ir a desprenderte de ese sentimiento o de esa sensación de poder, porque tú no puedes. Es Dios el único que puede. ¿Y él qué hizo? Dijo, vende todo y dáselo a los pobres. No, son muchas cosas las que tengo. Entonces la gente puede hacer muchas cosas y puede decir, mira cuánto me ha bendecido Dios. Y tú puedes decir, sí, seguro oras diario. No, pero el Señor sabe qué necesito. Entonces vas a la iglesia, participas no, nada de eso, pero pues dime tú si no estoy bendecido. Las bendiciones de Dios, recuerda, las bendiciones de Dios no son para que te vaya bien en la vida, son para que te acerques a Él. No puedes ser bendecido si estás separado de Él. Punto. No hay bendición sin Dios. O sea, la bendición es para que tú voltees a ver a Dios y tú te acerques al Señor. ¿Sí? Para que camines con Él, para que quitarte, lo veamos recientemente, ¿no? Y ya van varias veces que yo lo puedo ver en otros hermanos de que necesitas tiempo para el Señor. Pídeselo, créeme, te lo va a dar, pero no te va a gustar muchas de las veces como te lo va a ofrecer. No ofrecer como te lo va a dar. O quita trabajos, o trae enfermedades, o trae situaciones, pero dices, querías tiempo y hay tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué mejor que
que ver realmente que Dios nos fortalece, nos bendice, pero para estar cerca de Él, haciendo lo que tenemos que hacer, cada uno, porque no es dejar de hacer. Aquí el problema también en Tesalónica es que, y lo dice después, bueno, desde la anterior carta, pero dice, oigan, el que no trabaja, que no coma. O sea, no quiero que dejen de hacer lo que tienen que hacer, no quiero que se crean eso de que, mira, es que ya Jesús regresa en cualquier momento, así que ya ni hagas nada, porque ya Jesús ya viene. O sea, no pierdas el tiempo en eso, mejor pues pásate en tu casa, relájate y demás, de todos modos los hermanos te van a dar. No, dice, que no trabaje, que no coma. O sea, pónganse las pilas, dice. Esto es de creer y tener fe y vivir nuestro cada día confiando en el Señor a través de las situaciones que estamos viviendo. Y por eso es que manifiesta esto, ¿no? Dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese es el énfasis que hace Pablo en estas cartas. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a suceder? Aquí está atrás, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y sigue diciendo, ¿y qué va a pasar con ellos? Dice, con aquellos que no obedecieron, que no reconocieron, que no caminaron con el Señor y que lo peor, que se creyeron que sí. Y que Jesús les está diciendo, no te conocí. Obviamente conoce a todos, ¿no? Pero no te conocí como realmente un hijo de Dios, una persona que entregó su vida y que yo fui tu Señor. O sea, no te reconocí. Sí, hiciste muchas cosas en mi nombre. ¿Sí? Echaste demonios fuera, hiciste esto, hiciste aquello, pero ¿realmente creías en mí? Porque yo te dije esto. Dice un pastor, ¿no? En un prólogo de un libro, hay tantos cristianos haciendo tantas grandes cosas y obras para el Señor que Dios no les ha pedido. Y lo que les ha pedido, ¿a quienes prefieren estar sirviendo y haciendo muchas cosas en la iglesia y la casa la tienen? ¿Y de qué nos va a pedir cuentas el Señor? Primero que nada, ¿no? ¿Qué puse en tus manos? Los cuales, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y esa es la consecuencia eterna que deberíamos temer. Y nosotros lo leemos y tal vez no da tanto temor, pero la verdad es que si la vida realmente comienza en la eternidad y hay posibilidad para aquellos que aún no han reconocido a Dios, de estar excluidos de la presencia del Señor, se supone que en Él hay gozo eterno. En Él está la vida, Él es la vida. Si vamos a estar excluidos de la presencia del Señor, si nosotros somos de los que acabo de mencionar, ¿qué va a suceder? Tampoco voy a poderme gozar en su poder. Entonces, esta es la pena eterna, la perdición eterna, no estar en la presencia de Dios. Lo que no va a suceder con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Recuerdan que dice Pablo que mi gloria son ustedes? Obviamente él reconoce a Dios, claro, pero dice, pero ¿de qué me glorio? Mi gloria son ustedes, que han creído, que también tienen la esperanza en Dios, que la salvación ya está en sus vidas y que ustedes están haciendo lo mismo, hablando a los demás de que esto es lo que es necesario hacer. En vez de afanarnos por todo, buscar a Dios para que Él guarde nuestros corazones. Primero nos salve, enseguida que nos dé dirección en esta vida, ¿sí? Para estar felices, para estar gozosos, para estar tranquilos, para tener una paz que no sabemos de dónde sale. Bueno, nosotros sí sabemos de dónde sale, sale de Dios, pero que no se entiende. Porque a veces las situaciones están muy complicadas y de todos modos estamos en paz.
¿sí? Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 en adelante: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sí. Él viene. Y esta parte, obviamente, que nosotros no vamos a padecer el tiempo de prueba que viene sobre el mundo entero, lo dice su palabra, porque vamos a ser arrebatados con la iglesia. Pero debería dolernos para aquellos que aún no conocen del Señor, ¿sí? Porque si bien Pablo le está animando a los tesalonicenses, nosotros podemos ver también que lo que está animándole a Pablo es que ellos están haciendo lo que Pablo hizo con ellos, preocupándose por los demás para anunciarles la salvación. La salvación. Y eso es lo importante, porque el Señor viene, ¿sí? Y es inevitable. Desde Jeremías Isaías, bueno, siempre lo se ha anunciado desde el principio, pero Isaías dice esto el libro de Isaías en el capítulo 30: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Y dice el escritor de Hebreos, ¿no? Y es que nuestro Dios es fuego consumidor. Y lo vemos en el Antiguo Testamento muy claramente, ¿no? Quemando 300 personas, quemando a los rebeldes, decimos, ese es el mismo Dios. Dios nunca cambia, Dios siempre ha sido el mismo, ¿sí? También en los tiempos de Noé, sí, también en los tiempos de Noé, es el mismo. Pero hoy tenemos un arca mucho mayor, y es Jesucristo. Y ha estado salvando desde que Él vino a todos aquellos que han creído en Él, ¿sí? Dice al final, en los últimos 2 versículos de este capítulo, dice: por lo cual, por todo lo anterior, por todo lo que les he dicho, por todo lo que están soportando, cómo están manteniendo la fe, manifestando esa fe en paciencia, dice, por todo lo anterior, incluso aquel aviso de juicio, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, ¿sí? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, porque nosotros solos no podemos. Les digo, nosotros solo son intenciones, y podemos hacer cosas que se van a ver bonitas o bien para delante de la gente, pero eternas no. Pero Dios sí puede en nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo. 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo es glorificado? Que estemos dando a conocer las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordando quién es Dios, anunciando quién es Él, porque no se trata de mi testimonio, se trata de Dios en mí, manifestando realmente su testimonio. ¿Sí? El poder que tiene Dios para transformar, para salvar, para transformar almas, para disponerlas, limpiarlas, como dice en Efesios, ¿no? Presentarlas limpias, presentarlas santas, purificadas delante de Dios para vida eterna. ¿Sí? Así que Pablo nuevamente les avisa, sigan adelante, mantengan la fe, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias que están viviendo. Dice, Dios no nos ha desamparado, Dios no nos ha dejado, Dios sigue estando con nosotros y sigue teniendo el control de todo. Y dice su palabra que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es fiel. Amén. Vamos a terminar en oración y en la última alabanza para terminar con este tiempo. Y vamos a orar. Y Señor, te damos gracias, te doy gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra, por recordarnos nuevamente, Señor, que has tenido misericordia de nosotros, que estamos, Señor, en ese grupo que tú nos vas a llenar de gozo en tu presencia, Señor, pero que no podemos quedarnos sin hacer nada hoy por aquellos que aún no han decidido conocerte, no han querido conocerte, no saben de ti, Señor, no te conocen. Al contrario, Señor. Necesitamos buscarlos, necesitamos recordar que sí somos salvos, pero también para compartir de ti, para hablar de ti, para anunciar tus virtudes, Señor, no las nuestras. No dejarnos ver nosotros, sino mostrarte a ti cada día. Padre, gracias por recordarnos que tú nos compraste, que es tu iglesia, que somos parte de tu iglesia en este lugar, Señor, y que no te has olvidado de nosotros, para que nosotros no nos olvidemos de ti en ningún momento. Señor, bendice a mis hermanos, guíales y ayúdales y fortaléceles en las situaciones que estén atribulándolos, Señor, a cada uno. Y si hoy hay solamente motivos para dar gracias, Señor, siempre tenemos que dar gracias en todo, claro, pero si hay motivos para dar gracias, que podamos gozarnos con ellos, Señor, y saber que tú sigues obrando en sus vidas, en nuestras vidas, y podemos confiar en que así será hasta el día que estemos contigo. Señor, te ruego que les llenes cada día de ti, les confortes, les consueles, les fortalezca, les animes, les bendiga, Señor, grandemente. En nombre de Jesús, amén.